Spielberg, el rey Midas de Hollywood, lo catapultó a la fama. Más bien deberíamos decir que le rindió un más que merecido homenaje. La escena, una de las últimas de su mítica película, Encuentros en la tercera fase, mostraba infinidad de ovnis sobrevolando la improvisada base que el ejército americano había instalado en la cumbre de una montaña. Allí se iba a producir el más impactante de todos los episodios vividos por la humanidad: el contacto entre visitantes de otros mundos y los habitantes del planeta azul. Las naves alienígenas se acercaban, las luces de la base se prenden iluminándolo todo y los asistentes ganan metros tratando de aproximarse lo máximo posible a la escena. Y entre ellos aparece un hombre fumando pipa con una afilada y cuidada perilla blanca, con aspecto de sabio, con aspecto de loado científico. No era un actor, se representaba a sí mismo. Se trataba del asesor de la película, del padre de la ufología moderna, de nuestro explorador del misterio de esta noche. Era Joseph Allen Hynek. Hynek había nacido en Chicago en 1910. Con 25 años obtuvo en la universidad de su ciudad el título de doctor en astrofísica. Comenzaba entonces una destacada carrera científica. Muy joven comenzó a impartir clases en su universidad, trabajó para varios observatorios y fue nombrado posteriormente secretario de la Sociedad Astronómica de los Estados Unidos. Pero su vida sufrió un giro espectacular en 1948. Trabajaba en su departamento de la universidad cuando varios oficiales le visitaron. Iban a efectuarle una más que sugerente invitación. Los militares le explicaron algo de lo que ya había oído hablar. En realidad, casi toda la nación americana se mostraba inquieta ante aquello. Todo había empezado en junio de 1947, cuando los entonces llamados platillos volantes comenzaron a dejarse ver por todo el país con inusitada frecuencia. Ante tal avalancha de observaciones, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos se vieron en la obligación de actuar. Se creó el llamado Proyecto Signo, una iniciativa oficial en la que participaron numerosos expertos y que trataba de buscar una explicación al misterio. Los oficiales que visitaron a Hynek le explicaron que necesitaban la aportación de un consultor científico para completar su investigación, y habían decidido que él debía de ser ese asesor. Cuando Hynek ingresó en la nómina científica de la USAF, el gobierno decidió cerrar el Proyecto Signo y crear poco después el Proyecto Libro Azul. Esta ambiciosa iniciativa tenía por objeto investigar oficialmente todos los casos ovnis que se produjeran en los diversos estados de la nación. El papel de Hynek era estudiar científicamente aquellos sucesos y tratar de encontrar una explicación racional a los mismos. En un principio, nuestro explorador del misterio era un escéptico militante. Pensaba que todas y cada una de aquellas observaciones deberían tener una explicación, pero poco a poco, y a medida que recopilaba casos para el Libro Azul por todo el país, fue cambiando de opinión. Descubrió que detrás de los no identificados existía un misterio digno de ser investigado con seriedad. Su labor al frente del Libro Azul fue gigantesca. Tras 20 años de estudios recopiló nada menos que 11.000 casos. Para 672 no encontró explicación racional. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Hynek fue sintiéndose más y más incómodo. Su situación se volvió insostenible en 1966 cuando convocó una rueda de prensa para explicar la naturaleza de los platillos volantes que cientos de aterrorizados testigos habían visto sobre los cielos de Michigan e Illinois. Todo el país estaba expectante esperando la comparecencia de Hynek. Él estuvo serio, rígido, apagado. Aseguró que las observaciones se habían debido a las emanaciones de gas de los pantanos. Se armó un gigantesco escándalo y Hynek no aguantó más. Poco después abandonó el Libro Azul. Entonces denunció que las autoridades militares le daban órdenes para justificar algunos sucesos inexplicables. Aquellas explicaciones que debía ofrecer no se ajustaban a la realidad y tenían por objeto no contar a la opinión pública la verdad. Hynek, harto de tanta coacción, no soportó más tener que mentir en aquellas ruedas de prensa y se dedicó posteriormente a la investigación privada del enigma ovni. Solo así podría encontrar respuestas satisfactorias. Como ufólogo fue el primero y el único en publicar en la revista Science, en cuyas páginas afirmó que los ovnis, posiblemente, podrían ser naves alienígenas. En 1972 publicó el libro ufológico más importante de la historia, La experiencia ovni. En sus páginas se exponía los principios para la investigación científica del enigma. Mostraba también sus descubrimientos y estudios. Hynek había recopilado nada más y nada menos que 50.000 casos ovnis. Fue entonces cuando se ganó el título oficioso de padre de la ufología científica. Nadie lo discute. Falleció en 1986 convertido en el más importante de los investigadores. Y así lo será, para siempre.